Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar en unos 10 minutos. Vamos a poner el pizarrón. Hay que grabar eso. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Licenciado. Licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias a Dios. Muy bien, qué bueno, qué bueno escucharlos. Ahorita empezamos. No me borres eso. Licenciado, como preámbulo, ¿puedo plantearle una interrogante? Permíteme Ya un la momentito. de Los Ángeles. Solo permíteme, me ubico aquí y ajusto todo esto que hay que ajustar con el pizarrón. Y ahorita hablamos. Permíteme un segundo.
Sí, por favor. Adelante, la compañerita que me quería hablar. Ya estamos, es que hay que ajustar. Hay que ajustar una serie de cosas aquí porque ahora hay que grabar la clase para el tema de la Contraloría General de Cuentas. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, sí. Sí, licenciado. Ok, Y vemos su cámara también. ok, excelente. Ahí estamos ya ajustados. Bueno, entonces necesito... ¿Quién era la persona que me quería hablar? La compañera. Por favor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Le habla María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, adelante. Haciendo un pequeño repaso, usted mencionó que una de las características del derecho procesal penal es que es garantista. Exactamente. Entonces, muy bien. ¿Cómo vemos ahí el derecho de amparo? El derecho de amparo es un procedimiento constitucional. Eso lo van a ver ustedes en procesal constitucional. El derecho de amparo. Perdón. No lo podemos tomar en el área de garantía. Claro. Es que mire, pues, la acción constitucional de amparo, se refiere. Permítame un momentito, permítame. Ahí estamos. Es que esta cosa se está yendo. Mire, la acción constitucional de amparo es una figura jurídica que está regulada en una ley especial que se llama la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esta acción es de carácter extraordinaria. Se sale del ambiente ordinario. Lo que estamos viendo nosotros en el proceso penal es un procedimiento ordinario, que estamos aplicando leyes ordinarias. Cuando dentro de cualquier procedimiento, ya sea penal, laboral, civil, administrativo, contencioso administrativo, de cualquier naturaleza, si se detecta que algún funcionario público, como un juez, en alguna resolución o una autoridad administrativa, viola derechos fundamentales y las garantías constitucionales, nos vamos a plantear una acción constitucional de amparo. Yo no estoy para explicárselos porque es materia de otro curso, pero se los voy a hacer ver mediante la pregunta que hace la compañera. El amparo es pedir una protección. Es como cuando ustedes van caminando, a mí se me figura esto, y disculpen la similitud del ejemplo tan abrupto. Ustedes van caminando en un desierto donde hay un sol abrasador y encuentran un árbol frondoso que genera una gran sombra. Y ustedes corren para protegerse de los rayos del sol y se regocijan en ese árbol que tiene una gran vegetación frondosa, sus ramas son frondosas y se protegen del sol. Algo así podemos hacer la idea de que es el amparo, algo en el cual usted se llega a proteger. Sin embargo, en ámbito de lo que refiere la ley de amparo y exhibición personal, nos habla precisamente de esa protección que está regulada en la Constitución Política de la República. Permítame. La ley de amparo es una ley
materia constitucional. Fue creada no por el Congreso de la República, sino fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente creó la Constitución Política de la República, la Ley de Orden Público y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que es el decreto 1-86 en el año 1986. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Estamos bien. Parece que la cámara está funcionando hoy. Ok. Licenciado. Excelente. Licenciado. Entonces, esta pregunta que hace la compañera es que dentro del proceso penal que estamos viendo nosotros, muchas veces van a haber resoluciones en las cuales se va a tener que plantear la figura jurídica de la acción constitucional de amparo. Esto es materia extraordinaria y lo conocen tribunales del orden constitucional en su carácter extraordinario. Son tribunales que, por razón del amparo planteado, se constituyen en tribunal extraordinario de amparo. Y para ello la misma ley de amparo da la competencia, en donde ustedes prácticamente piden el amparo en razón de que existe una violación a las garantías constitucionales dentro del proceso penal. ¿Cuáles son esas violaciones a las garantías constitucionales? Cuando se afectan los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son aquellos inherentes a la persona humana que no pueden ser violentados. Miremos el 283 del Código Procesal Penal. Y le voy a pedir a la compañerita que me preguntó que por favor sea ella la que me lea ese artículo del Código Procesal Penal. ¿Se me hacen favor? Con mucho gusto, doctor. El artículo 283, defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aún de oficio los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece, a los que apliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y por los tratados ratificados por el Estado. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. En este motivo, en este artículo, es donde muchas veces se puede detectar, o es el fundamento especial que de alguna manera nos puede llevar orientados cuando hay violación a los derechos fundamentales de las personas y a las garantías constitucionales. El derecho procesal penal constituye una garantía, pero cuando se violan derechos fundamentales, especialmente los de los sujetos procesales, cualquier persona que figure como sujeto procesal que se sienta agraviada porque no se aplicaron o se inobservaron de sus derechos y de las garantías previstas en la Constitución o en los tratados ratificados por el Estado de Guatemala, puede acudir a la figura constitucional de amparo. Y para ello ustedes pueden consultar en la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el artículo 10, cuáles son los casos de procedencia. Pero para plantear una acción constitucional de amparo, no solamente la tienen que presentar porque ustedes así lo deseen, porque se sienten ustedes afectados. Tienen que concurrir ciertos requisitos y tienen que saber a qué autoridad se tienen que dirigir para pedir esa protección. En este caso, si ustedes consideran que se violentaron sus derechos fundamentales y que se están violando las garantías constitucionales, entonces pueden acudir a la ley de amparo y ver los requisitos. Esto ya lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Internacional, Derecho Procesal Constitucional, creo que tienen un curso ustedes, no sé si es en el 7º semestre, ustedes están en el 6º ahorita, ¿verdad? Sí, Así es, licenciado. Ok. Sí, pero procesal constitucional lo vimos en el 5º semestre, en el... Ah, ya lo vieron. semestre. Ah, ya lo vieron. Ya. Y ya vieron el amparo.
Ya, Lick. Ok, entonces esa es la idea del amparo. Entonces, este artículo 283 nos habla cuando dentro del proceso penal, y no solamente ese es un ejemplo de uno de los tantos artículos que pueden dar lugar a un amparo. Para que se dé la figura del amparo, tenemos que estar seguros que exista una resolución judicial que nos afecte, que nos cause un agravio y que esa resolución judicial sea precisamente el acto reclamado dentro de la acción constitucional de amparo. La acción constitucional de amparo lleva estos requisitos y como requisitos fundamentales es identificar cuál es el acto por medio del cual ustedes consideran que se le han violado sus derechos fundamentales y las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque ante el planteamiento del amparo, la autoridad nominadora considerada como Tribunal Extraordinario de Amparo va a resolver si les asiste el derecho de protección para otorgarles el amparo. Muchas veces les pueden otorgar el amparo provisional, otras se lo pueden denegar, en otras ocasiones el amparo continúa con su trámite y llegándose hasta sentencia en la cual la autoridad extraordinaria constituida en Tribunal de Amparo dicta sentencia en el amparo y les otorga la protección o se las rechaza. Ante esta resolución, ustedes pueden apelar y la única entidad de la cual tiene que conocer o puede conocer lo que se refiere a la apelación del amparo es la Corte de Constitucionalidad, la que va a resolver si en determinado momento el tribunal impugnado o la autoridad impugnada es la autoridad que le asiste la razón o en su defecto es el requiriente del amparo. Y eso lo va a dictar mediante un auto definitivo de resolución del amparo en una apelación. Ante esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, lo único que queda, para efectos de recordatorio, porque ustedes dicen que ya lo vieron, lo único que queda es el recurso de aclaración y ampliación. Entonces, si estamos bien con lo que la compañerita preguntó. Sí, doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno. Lo que sucede es que a mí sí me llamó la atención y lo consideré aleatorio, pero no tomé en cuenta que estamos básicamente hablando de leyes ordinarias y como usted es una riqueza de conocimiento, pues perdone el abuso, pero decidí aprovecharme un poquito de su conocimiento. Mil gracias. Estamos a sus órdenes. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en las otras disciplinas. Yo creo que ya entendimos lo que sucede en el tema de la relación del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas. Bueno, ahí vimos y entiendo que abarcamos lo que es el objeto y las fuentes de las otras disciplinas, por qué razón el derecho procesal penal se hace asistir de otras ciencias jurídicas o otras ciencias o disciplinas diferentes al Código Procesal. Ya habíamos dicho como recordatorio que el juez no lo conoce todo, el fiscal no lo conoce todo. Yo soy abogado, pero no soy médico. Yo soy abogado, pero no soy veterinario. Yo soy abogado, pero no soy ingeniero. Entonces, ante todas esas disciplinas, es inminente y necesario que el derecho procesal penal se asista de otras ciencias o técnicas que pueden apoyarlo. Dentro de entra, ya habíamos visto ahí el 226 del Código, 225 del Código Procesal Penal, que nos habla de ciencia, arte u oficio. Hay un mecánico que puede determinar, por así decirlo, ya vimos la grafotecnia, ¿verdad? Vamos a poner el último ejemplo para cerrar con broche de oro esa fase y ya concluimos y pasamos a otro tema. El mecánico que va a determinar si se le fueron los frenos al bus en la bajada de la cuesta de las Cañas.
Hay un mecánico que es especialista en frenos, que tiene un taller de servicio de frenos. Entonces, la ley prevé hasta eso. Ciencia, arte, técnica u oficio. Si miramos el 226, 225 que estábamos viendo en la última clase, miremoslo, 226, dice, (225) en la última línea del párrafo primero. Alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Cuando nos referimos al oficio, que era lo que no habíamos visto, es aquel que aunque no está titulado en la materia, tiene conocimientos idóneos. Eso lo dice la última parte del artículo 226 y dice, si por obstáculo insuperable, o sea, no tiene título, no tiene reconocimiento, pero dice, sí, es una condicionante, sí, coma, sí, es para que interpretemos bien qué es lo que dice la ley. Estamos todos en el 226, si me hacen favor de decirme, porque así no me hago la ilusión que solo yo estoy leyendo. Sí, por obstáculo insuperable, no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, es decir, una persona titulada en la materia, que esté reconocida, se designará, la ley aquí dice que da la posibilidad de designar a una persona de idoneidad manifiesta. Si ustedes tienen un marcador fluorescente color naranja, pueden subrayar o marcar donde dice se designará una persona de idoneidad manifiesta. Eso lo pueden subrayar o lo pueden marcar con color naranja o color verde, pero ese color tiene que coincidir allá arriba con el 225, donde dice la última parte del primer párrafo, u oficio. Ese oficio es el que se relaciona con la última parte del artículo 226. Es decir, no tiene título, no está versado en la materia, pero es de un oficio que regularmente él conoce. La persona que es mecánico, hablábamos del mecánico por el tema de la Cuesta de las Cañas, allá en la antigua Guatemala, que la camioneta se fue y se fue al barranco y mató a un montón de gente. Y entonces hay que averiguar si efectivamente se le fueron los frenos. Porque resulta que el propietario del bus ahora dice, no, es que tuvo fallas mecánicas y tuvo fallas por los frenos. Pero lamentablemente, pues si no tiene seguro, tiene que pagar la indemnización de todos los daños y perjuicios que provocaron la muerte de las personas. Entonces, tienen que buscar a una persona, sí, por obstáculo insuperable. Ahí es donde se necesita que se entienda esta situación. Por eso les decía que marcáramos esto con un color o lo subrayen con lapicero rojo, pero también subrayenlo allá arriba donde dice u oficio, porque ese u oficio nos abre la puerta para que entendamos el último presupuesto del 226. Oficio, no verseado en la materia. Así como se habla de oficios domésticos. Así como se llama, ¿cuál es su oficio? Pues yo soy carpintero. A veces el carpintero no tiene el título acreditado, porque a veces solamente que el INTECAP se lo emita o se lo extienda. Pero el que pone escapes, el que arregla frenos, el que cambia aceite, de tanto cambiar aceite, de tanto cambiar frenos, pues llegan a tener un conocimiento idóneo, manifiesto. Porque yo he cambiado pastillas de frenos toda mi vida. Entonces conozco los detalles y las circunstancias por las cuales pueden fallar los frenos. Entonces se puede designar, así lo dice la ley, se designará en la última línea del artículo 226, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Quiere decir que tenga amplio conocimiento de ese oficio. Y cuando tiene amplio conocimiento de ese oficio, es la persona idónea que puede entrar a auxiliar
a la ciencia del derecho procesal penal para que contribuya de alguna manera con un oficio determinando que efectivamente la causa del accidente fue por fallas desperfectas en los frenos. Resulta que las fricciones se calentaron porque iba presionando mucho el freno. Resulta que se le zafó un resorte a una fricción y eso provocó que se trabara la fricción. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa de lo que los mecánicos pueden decir en razón de su oficio. Entonces, ahí se determina la intervención de una persona. O sea, alguien que va a ir a establecer a qué se refiere su situación. ¿Usted qué es? ¿A qué se dedica? Pues yo no soy profesional, yo soy un ciudadano común y corriente, pero mi oficio es ser barbero. Mi oficio es cortar el pelo. Mi oficio es ser carpintero. Esos son los oficios, que muchas veces esos oficios ayudan para coadyuvar con la investigación y a efecto de esclarecer la realidad y la veracidad de los hechos. Para eso nos asisten hasta los oficios. Entonces, la relación de las disciplinas, aquí matamos 3 pájaros de un tiro. No solo nos fuimos con las ciencias que auxilian al derecho procesal penal, sino que también nos fuimos con la técnica, con el arte y con el oficio. ¿Estamos bien claros con el oficio? Sí, Lick. José Diego Molina Retana. Sí, doctor. Por favor, adelante. Buenas tardes, Lec. Sobre los oficios, ¿qué criterio podría utilizar el juez para calificar un grado técnico? Porque si fuera un profesional, pues cualquier universidad del país, supongo, pero para calificar un grado técnico tendría que ser el INTECAP o qué criterio podría utilizar él para decir esta persona es técnica en la materia. Sí, es lo que vimos en la clase pasada. Titulados en la materia. Siempre que se dediquen a la profesión arte técnica. Entonces, ya de último, dejar los oficios. Entonces, en el tema de la técnica, sí tienen que estar de alguna manera reglamentados. Tiene que existir un reglamento. Por ejemplo, el que hace pasteles. Ustedes saben que el INTECAP está dando cursos de hacer pasteles o de hacer, me parece, cocina. Y de alguna manera hay un título que le dan en el INTECAP de que usted ya sabe eso. Pero que nos podría ayudar en determinado momento, solo que si en un pastel envenenaron a una persona. Pero siempre va a haber una posibilidad de que en la técnica sí tenemos que tener, de alguna manera, algún título que nos ampare, que conocemos esa técnica. En el oficio no. En el oficio solamente es la idoneidad manifiesta. ¿Y cómo se determina si tiene o no tiene idoneidad manifiesta? Pues sencillo, solo con la pregunta que le haga el juez a la persona, le dice, señor, ¿usted a qué se dedica? Yo soy mecánico. ¿Cuánto tiempo tiene de ser mecánico? Tengo 30 años de ser mecánico. Si la respuesta, ¿y en dónde trabaja? Pues tengo mi taller que está ahí en la zona 5, ahí por el mercado La Palmita. ¿Y cuánto tiempo tiene de tener su taller? Pues tengo 30 años, señor. Pero antes de ser eso, fui ayudante de mecánico. Y lo primero que me pusieron a hacer fue a reparar frenos. ¿Cómo creen ustedes que el juez va a tomar esa respuesta de la persona que están proponiendo en su calidad de oficio? Pues claro, tiene conocimiento de que conoce el oficio y por lo tanto nos puede ayudar para determinar que después de tanto que ha visto tantos frenos de toda clase de carros, él ya sabe que los carros Toyota Hilux tienen una calidad de frenos distinta a los del Toyota sencillo. Él ya sabe que un BMW tiene un sistema de frenos que es totalmente diferente al de la Chevrolet. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la experiencia, la idoneidad manifiesta se lo ha permitido. Entonces el juez considera y dice, sí, esta es una persona que nos da la idoneidad manifiesta. En tanto que la técnica, volviendo a la pregunta que hacía el distinguido compañero, en cuanto a la técnica, encontramos que esa técnica sí tiene que ser titulada. Esa técnica sí se necesita
de algún reconocimiento, diploma, título o cualquier otra cosa que diga yo sí soy técnico en balística, yo sí soy técnico en grafotecnia, yo soy técnico, estoy reconocido por una institución X, estoy reconocido por una institución internacional o nacional. Ahí sí se necesita. Entonces, títulos en la materia. Si no tiene títulos, pues podría entrar como alguien de oficio, pero dependiendo de qué es lo que se necesite en el desarrollo del proceso, llevar a cabo para poder obtener algún dato importante que ayude al esclarecimiento de la verdad. Porque, de acuerdo al 181, miremos el 181 del Código Procesal Penal, 181 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 181. Objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Ok. Entonces, ustedes se dan cuenta que de la lectura de este artículo, que es parte de la ley, Código Procesal Penal, parte del derecho penal, del derecho procesal penal, dice el Ministerio Público y los tribunales. Ahí hay dos entidades. El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber. Ahí no dice que podrán. Tienen el deber. Es una orden imperativa de la ley. Que se debe de cumplir. Tienen el deber de procurar. ¿Qué significa procurar? De tratar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente lo que dice la ley. Entonces, los dos entes del Estado que van a juzgar y que van a investigar tienen que procurar encontrar la verdad. No pueden irse a encontrar una mentira, no pueden ir a encontrarse con temas que no sean ajustados a la realidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que el objetivo principal del proceso penal es, tal y como lo dice el artículo 5 del Código Procesal Penal, es la averiguación de la verdad. ¿Con qué hablamos acá con la averiguación de la verdad? Que para juzgar a una persona y poderla responsabilizar y emitir una sentencia condenatoria, tiene que basarse en elementos estrictamente basados en la verdad y en la correcta aplicación de la ley. Ese es el objetivo principal del derecho procesal penal. Encontrar la verdad. Pero si en el derecho procesal penal de alguna manera se tergiversa esa situación y tiende a que se desvíe la investigación para encontrar una mentira y que esa mentira no pueda ser demostrada porque la misma falsedad implica que no puede soslayar de alguna forma una mentira. El objeto del proceso penal es encontrar la verdad, tal y como cual pasaron los casos. Si la persona resulta responsable, pues ni modo, tiene que afrontar la pena que le imponen de acuerdo a la responsabilidad que se le sea emitida. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un testigo que se le llama a declarar al Ministerio Público y va a ir a decir la verdad, pues esa verdad la va a sostener todo el tiempo. Lo llamaron en enero del año 2021 y dijo tal circunstancia como había ocurrido los hechos. Fue testigo de un crimen y dijo la verdad. Dijo que la persona que le había disparado tenía una camisa roja, que había desenfundado el arma, que se había bajado de una moto y
que le disparó al otro sujeto que también tenía una gorra, pantalón de lona, que también tenía un arma, pero que el que fue más rápido fue el de la camisa roja, y así relata el hecho, por decirles un ejemplo, en el mes de enero del año 2021. En el mes de marzo del año 2021, el fiscal determina de que esa declaración todavía le faltan algunos detalles que complementar y lo vuelve a llamar. Eso tiene las facultades el fiscal de hacerlo. Y lo vuelve a llamar y le dice, mire, don José, la otra vez que usted nos declaró, nos hace favor de darnos otra vez su versión porque nos hizo falta X o Y punto especial de la averiguación que estamos haciendo, procurando de averiguar la verdad. Entonces viene la persona y vuelve a decir camisa roja, desenfundó el arma, el otro con gorra, el otro, y vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque se recuerda perfectamente de lo que ocurrió en la realidad y eso está volviendo a decir 3 meses después. Por último, es llamado al juicio y en el mes de octubre del año 2021, por así decirlo, es llamado nuevamente y declara ante el tribunal exactamente lo mismo que dijo en enero, que dijo en marzo y que ahora en octubre también está repitiendo. Quiere decir que la verdad, eso es como prueba para los testigos, no varía. Pero si hay alguien que vino en el mes de enero y dijo primero se bajó de la moto, pero después dijo que se había bajado de un carro, y después dijo que el otro no tenía arma, y después se confundió de los colores de la ropa, ese personaje está mintiendo. Y entonces eso es lo que detecta el fiscal, y eso es lo que detecta el juez. Entonces no cree en esa versión. Entonces, el no creer, eso significa procurar encontrar la verdad. Entonces, descalifican al testigo. Es más, hasta pueden procesarlo por falso testimonio, porque son en un debate, en un juicio, los hacen declarar con la mano levantada a la altura del hombro y le indican que tiene que declarar la verdad y que cualquier situación que esté ajena a la verdad, es decir, que mienta en contra del sindicato o de alguna de las partes, será procesado por el delito de falso testimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad prevalece cuando se basan en la realidad. Otra situación que sirve para identificar y procurar que se encuentre la verdad son las constancias procesales, o sea, las pruebas que existen incorporadas dentro del proceso. Un video que fue obtenido en el año 2021 y se reproduce ahorita en el año 2022, ahí va a estar, tal y como cual ocurrieron los hechos y no va a tener variación. Entonces eso se va a concentrar y a concretar como un elemento que coadyuva para que los jueces determinen qué fue lo que realmente sucedió. Lo más vulnerable es la declaración de los testigos, porque los testigos en algún momento pueden cambiar su versión. O los amenazan, o no se asustan, o tienen miedo, o ya no quieren declarar, y ya no dicen nada. Pero la prueba técnica científica, la prueba documental, la prueba material, esa no varía. Entonces, ante las pruebas existentes y la explicación lógica y coherente que haga el fiscal al juez del por qué tiene ese elemento de prueba que determina que lo que investigó es la verdad, es el elemento que el juez va a coger para poder responsabilizar a una persona y declararla culpable imponiéndole una pena. Entonces, esa objetividad que yo les hablo, que dice en el 181, dice el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. No podemos irnos a medios de prueba no permitidos. Esos medios de prueba no permitidos son aquellos que se obtienen mediante la tortura, que le pegan a la persona para sacarle la verdad, o en su defecto son aquellos medios de prueba que se obtienen de allanamientos ilegales, cuando no media una orden judicial para entrar a una morada o una autorización judicial y se sacan evidencias del inmueble. Esos no son medios permitidos. Entonces, para encontrar la verdad, todo debe ser de acuerdo a los medios permitidos.
si un perito o un técnico falsea su dictamen y se sale de la verdad, cambia su posición de lo cual fuera encomendado, entonces estamos actuando dentro de un medio no permitido. Muchas veces los peritos tienen un punto esencial para poder determinar su intervención y dar a conocer su opinión, y tienden a favorecer a una u a otra persona dependiendo del interés o por medio del cual se les haya ido a platicar previamente. Por eso es que los peritos no tienen que estar contaminados con las partes. Los peritos no conocen al sindicado, los peritos no conocen a los sujetos procesales y únicamente se tienen que basar en los elementos dubitados e indubitados que se les puedan poner a la vista, que sean objeto de examen. Dentro de ello, el Ministerio Público tiene que velar por la correcta aplicación de la ley de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República, en la cual le ejerce el mandato al Ministerio Público para que sea el ente encargado de que se aplique estrictamente la ley. Entonces, si algún perito falsea su dictamen o cambia de opinión, favoreciendo a uno u a otro de las partes en el proceso, estamos ante un medio no permitido. Para terminar de entender el primer párrafo del artículo 181 y de cumplir precisamente con lo que establece la ley. ¿Vamos bien? Si tienen duda, me dicen. ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿Algún chiste? ¿Alguna crítica? ¿No? Vamos. Todo bien, Lick, corta por el momento. Bueno, pues, excelente. Les agradezco mucho los que me responden. Porque a veces creo que estoy hablando solo con el monitor. Gracias, Lick. No, Nick, estamos Bueno, presentes. muy bien. Gracias. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos entonces por la relación de las disciplinas. Estamos con el tema de la averiguación de la verdad, ¿verdad? Eso lo podemos concatenar o relacionar con el artículo 5 de los fines del proceso. El machete del proceso penal, el instrumento básico que ustedes tienen o van a tener como abogados en el proceso penal que vayan a seguir, es el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí están los fines del proceso. Y entonces, si nos aprendemos, yo les agradecería que hasta de memoria este artículo sí lo tuviéramos muy presente. Yo se los recomiendo mucho porque ahí está encerrado prácticamente todo lo que corresponde al proceso penal. En pocas palabras, resumido de tal forma que ahí está todo lo que se refiere al proceso penal. Si quieren lo leemos. Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias que pudo haber sido cometido. Primer presupuesto. Ahí se para porque hay un punto y coma. Cuando tienen coma los preceptos jurídicos, ahí tenemos que descansar y analizar para entender la ley. Pero cuando tienen un punto y coma o tienen un punto, ese es un presupuesto. Si continúa la descripción de la norma jurídica, entonces ya vamos con un segundo presupuesto. Punto y seguido, segundo presupuesto. El primer presupuesto en este caso es fines del proceso. Ese es el epígrafe. Estamos frente al código, ¿verdad? Estamos leyendo. El proceso penal. El proceso penal, lo que estamos viendo, tiene por objeto, era lo que hablábamos allá en el objeto, de la averiguación de un hecho señalado como delito. Tenemos que establecer los hechos. Por ejemplo, hay una persona que denuncia y le gusta denunciar por todo lo que pasa y fue a denunciar. Y resulta que lo que denunció no es cierto, sino que fue a decir solo cosas incoherentes, mentiras, y a decir que su vecino pues le pega o que su vecino maltrata a su mujer
de aquellas personas que les gusta meterse en la vida de otras y se van a denunciar como que si ellos fueran los agraviados, indistintamente que siempre y cuando no exista legítima defensa que esté actuando en favor de su pariente o de una persona que tenga el parentesco de ley. Pero hay muchas personas que van a poner denuncias al Ministerio Público y nada que ver con hechos delictivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público en primera instancia? Determinar si lo que está denunciado realmente existe. Si lo que se denunció realmente ocurrió. Entonces aquí el fin del proceso, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias que pudo haber sido cometido. ¿Qué significa eso? Ese primer presupuesto. Que tenemos que establecer que lo denunciado es verdad. Porque muchas personas dicen, te voy a denunciar en el Ministerio Público, ahí vas a ver qué es lo que te va a pasar. Sí, está bien, pero que vayan a denunciar lo que realmente ocurrió. Y si lo que ocurrió tiene relevancia penal, pues que inicien un proceso. Pero si lo que denunciaron no tiene relevancia penal, no pueden iniciar un proceso. Solo tienen que desestimar o archivar. Entonces es necesario establecer un hecho delictivo. Por ejemplo, hay una persona que está parada en su vehículo esperando que el semáforo le dé verde para continuar su marcha. Pero estando parado, recibe un golpe en la parte de atrás de su vehículo y se baja a ver qué pasó y el carro no tiene nada. Miramos el carro de la persona que golpeó, tampoco tiene nada, pero le dicen, mire, si quiere arreglémonos, yo tengo seguro y vamos a pagar eso más adelante. No, pero es que mire que aquí me rayó el faldón, me rayó el bumper y eso me va a salir en 5,000 quetzales. Y él quiere aprovecharse de esa pequeña situación, aunque puede ser que sí, puede ser que no. El otro que no le pasó nada a su vehículo, pues está bueno, pues ahí le va a pagar y vamos a ver qué hacemos. Y se retiran del lugar y continúan. Al año, viene este señor y va a poner una denuncia que empezó con unos dolores de espalda y de la cervical. Y cuando tiene el dolor de la cervical, aduce que fue a consecuencia de un hecho de tránsito que sostuvo allá en la 7ª Avenida y 15 calle de la zona 1. Cuando ya que transcurrido un año empezó a darle el dolor. Y presentó la denuncia. Fue a presentar la denuncia, indicando que un año antes había chocado, recibió un golpe y que precisamente por eso tiene dolor en la cervical y que le duele la espalda y una serie de cosas. ¿Creen ustedes que presentar una denuncia de ese hecho es real? ¿Es verdadero? ¿Puede el Ministerio Público de alguna manera iniciar alguna persecución penal en contra del supuesto agresor, la supuesta persona que trató de hacer el impacto? Yo pienso que no, licenciado, porque ya no está en tiempo de denunciar. O sea, la denuncia debe de haber sido en su momento. Ya posterior a eso ya no hay posibilidad de demandar. Entonces el Ministerio Público, al recibir la denuncia, ¿qué puede hacer? A ver, alguien que trabaje en el MP que me diga, porque yo sé que hay algunos aquí que trabajan en el MP. Desestimarla, licenciado. Desestimarla. Porque de la simple lectura de la denuncia se puede deducir que no es verdad, que no se ajusta. Y el Ministerio Público tiene, de acuerdo al 181, que se les grabe la objetividad. El 181 habla de la verdad. 181, el Código Procesal Penal habla de la verdad. Entonces, de acuerdo al 181, de la simple lectura de la denuncia, se puede deducir que no hay delito. Después de un año, terminar aseverando. Y si en un dado caso existiera un delito, ¿qué delito sería? A ver quién me dice. Tal vez lesiones graves, licenciado. No. Responsabilidad de conductores.
El tema es un hecho de tránsito contra la seguridad de tránsito, ¿verdad? Que no fue documentado. Podríamos estar frente a un delito culposo o podríamos estar ante un delito de daños. Si fuera un delito culposo, pues el dolor de la cervical necesitaría un informe de un médico que tuvo que haberse tratado en el momento de haber ocurrido el accidente o días después, pero no un año después. En su defecto, si no ocurrió eso, entonces estamos frente a un delito de daños. Ahora miremos la competencia del Código Procesal Penal en el artículo 24 y 24 bis, que nos habla de la competencia de la clasificación de los delitos de los cuales tenemos que determinar en dónde se acomoda este hecho. A ver, alguien que me lea el artículo 24 del Código Procesal Penal. Si me hace favor. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 24 del Código Procesal Penal, reformado por los artículos 2 del decreto número 32-96 y 1 del decreto número 79-97, ambos del Congreso de la República. Clasificaciones de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Inciso 1, acción pública. Inciso 2, acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. Inciso 3, acción privada. Ok. Bueno, entonces, solo cerramos el micrófono ahí para que no tengamos eco. Entonces, ese es el artículo que nos da la clasificación de los delitos que vamos a conocer en el proceso penal. Y hay tres grandes separaciones. Los de acción pública. ¿Cuáles son los delitos de acción pública? Son aquellos delitos en los cuales el Ministerio Público debe actuar de oficio con el simple hecho de recibir una noticia criminal. El Ministerio Público se entera por la prensa, se entera por cualquier medio, se entera por una red social, se entera por el Facebook que hay un delito de acción pública, entonces tiene que iniciar las investigaciones de oficio. Ya, por ejemplo, el tema del femicidio. Antes era cuando se crea la ley de femicidio, esos delitos se constituyen delitos de acción pública, porque esa es la connotación que le dieron en el momento de la creación de la ley. Cuando hablamos de la fijación de pensión alimenticia, aquellos que están obligados a pagar alimentos, ahora ya no es a instancia eminentemente civil. Ahora, dependiendo que si se niega a darle la pensión al alimentista, pues hay acciones penales. Se le inicia una acción penal y puede llegar a quedar detenido. Entonces, hay delitos de acción pública que están definidos claramente y eso los establece la ley. Pero también hay otra clasificación que son los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, que los clasifica la ley o que se requiera autorización judicial, por ejemplo, autorización estatal, por ejemplo, el tema del antijuicio, que es un obstáculo a la persecución penal y todos los funcionarios públicos que tienen ese privilegio de antijuicio tienen que tener una autorización estatal primero para poder realizar alguna persecución penal. Y el otro delito que es acción privada, que aquí es donde yo quiero llegar, en el caso que nos ocupa. El señor presentó un año después la denuncia y lo que presenta en la denuncia es que no le quiere pagar lo que corresponde a la reparación de su carro, no obstante haber no tenido ningún daño en el mismo. Entonces, podría decirse daños, pero como justificación para que le paguen lo de su carro, se está quejando de la cervical, por así decirlo. El Ministerio Público de la lectura de esa denuncia tiene que definir si efectivamente eso es correcto. Tenemos que establecer, de acuerdo al 5 del Código Procesal Penal, el establecimiento del hecho, la averiguación del hecho que se considera como delito. La averiguación del hecho como delito o falta, dice el artículo 5 del Código Procesal Penal. Entonces, cuando nos referimos a un delito de daños, pues entonces nos vamos a la clasificación de los delitos. Y cuando vemos en la clasificación de los delitos,
El delito de daño no se encuentra dentro de los delitos de acción pública, ni tampoco se encuentra entre los delitos dependientes de una instancia particular. Cuando habla de delitos dependientes de instancia particular, para las personas que están en el curso que son mis contemporáneos, podemos decir que era lo que se le llamaba antes a petición de parte. Algún distinguido compañero que tenga bien de mi edad que quiera ser partícipe de la clase para que se recuerde de algo cuando se decía es que no hay parte pidiente. Pues eso es lo que precisamente dice aquí, los delitos de acción pública, pero lo tiene que pedir un ciudadano, lo tiene que pedir una parte. Entonces, si no lo pide, entonces no se convierte en acción pública. Es el que insta al Estado a través del Ministerio Público a que ejerza una acción pública o aquellos delitos que tienen un privilegio como el tema del antejuicio cuando se requiere autorización judicial. En este caso que nos ocupa del vehículo que colisionó y que pusieron la denuncia un año más tarde, pues está dentro del delito de acción privada. Y dentro de los delitos de acción privada, el Ministerio Público no puede conocer, porque el Ministerio Público solo conoce del artículo 24 el numeral 1 y el numeral 2, porque los delitos de acción privada son aquellos que se ventilan ante un órgano jurisdiccional que se refiere el artículo 24 quater. Para efectos del caso que nos estamos ocupando, alguien que me lea el artículo 24 del Código Procesal Penal, por favor, compañeros. Con mucho gusto, licenciado. Sección primera, acción penal. Artículo 24, reformado por los artículos 2 del decreto número 32-96 y 1 del decreto número 79-97. Ambos del Congreso de la República. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Acción pública. No, 24 quater, compañero. Quater, perdón, Lick, no le escuché el quater. Ahorita se lo leo. Indica el Código Procesal Penal. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. Inciso 1, los relativos al honor. Inciso 2, daños. Inciso 3, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Ok. Los demás fueron derogados. Los derogados, ¿se los leo o los omito? No. Eso ya no. Sería hasta el inciso 4. Exactamente. Violación y revelación de secretos. Inciso 5, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo 3º del artículo anterior. Ok, muy bien. Solo apagamos el micrófono para que no tengamos resonancia aquí. Bueno, entonces se dan cuenta que en el numeral 2 está la clasificación de el delito de daños. Ese delito, de acuerdo al último párrafo del artículo 24 quater, dice: en todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este código. Hay un procedimiento más adelante en este código que nos habla de cómo se tienen que realizar los delitos de acción privada. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como se señala el párrafo 3º en el artículo anterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el delito de daños no es competencia
para el caso que nos estamos ocupando, porque es entre objetos que hubo un hilo del problema de la cervical, pues no procede porque fue un año después. Entonces quiere decir que eso no puede establecerse el hecho que provocó la posible consecuencia de un dolor cervical o que al año siguiente el supuesto ofendido o agraviado entonces no tenga el derecho de constituirse actuando en contra de otro. Lo que se puede ganar ahí es una demanda por daños y perjuicios de promover esa clase de denuncias. Entonces, si se dan cuenta, este artículo 5 del Código Procesal Penal es el que nos determina que hay que establecer el hecho primero. Cierto, todo mundo tiene derecho a denunciar. Todos pueden denunciar. Así es, todos pueden denunciar. Que sea verdad la denuncia es otra cosa. Entonces podemos denunciar. Aquella amenaza que hay, te voy a denunciar ante el Ministerio Público, te voy a denunciar y te vas a dar cuenta quién soy yo. Eso no opera, jóvenes. Para nosotros, estudiantes del derecho o abogados y notarios ya en el ejercicio de la profesión, podrán haber 1001 denuncias que le aparezcan a usted en su expediente, pero si no son ciertas las denuncias, esas proceden a la desestimación. Miremos el 310 del Código Procesal Penal. 310 del Código Procesal Penal. No funcionó la cámara, jóvenes. De todos modos, yo no los miro a ustedes porque a mí me sale el pizarrón aquí en la pantalla. No sé cómo están ustedes ahí. El 310. Todavía estamos aquí, profesor. Ok, gracias por la señal de vida. Hágame el favor, compañero, que usted me acaba de hablar. Léame el 310 del Código Procesal Penal. Muy bien, licenciado. Ahorita se lo leo. Gracias. Vamos a ver el 11 que estamos. Desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentar la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal deberá continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal, distinto al que ya haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que admitan demora. Muy bien, gracias, compañero, le agradezco mucho. Para servirle, profesor. Aquí ustedes se pueden dar cuenta cuál es la salida de ese montón de denuncias que llegan a presentar al Ministerio Público que no tienen sentido, que no son relevantes penalmente, que no son consecuencia de hechos propiamente determinados en la ley como delitos, sino que pueden ir a denunciar cualquier cosa. Que mire que se robó a mi perro y el perro apareció 3 días después. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ustedes creen que con todas esas denuncias el Ministerio Público tiene que llevar a debate todos esos juicios? Pues claro que no. Imagínense cómo estaríamos si tendríamos que llevar a juicio y a hacer un tremendo gasto público por estar sustentando esta clase de denuncias que no tienen fundamento.
como el caso de este señor que al año fue a presentar la denuncia porque recibió un golpe en la parte trasera de su carro cuando estaba esperando que el semáforo le diera verde. ¿Por qué no lo hizo en su momento y por qué no pidió la intervención de la policía para que la policía, cuando hay un hecho de tránsito así, la persona se empieza a quejar, lo que hace es que lo envía al hospital y el médico da un diagnóstico para que pueda decirse si resultaron lesiones o no lesiones y que el informe del médico forense indique cuántos días puede estar inhabilitado y cualquier otra circunstancia. Bueno, pero ante ello, si me apagan el micrófono, por favor, les agradecería. Ante ello, aquí está en el 310 el procedimiento pequeño, muy sencillo, muy simple, para desestimar esta denuncia. Entonces, el 310 dice, el que leyó el compañero, cuando el hecho de la denuncia, coma, y hacemos una pausa y analizamos. Cada vez que encontramos una coma, paramos y analizamos, retroalimentamos, y si no lo entendemos, volvemos a leer. Cuando el hecho de la denuncia, aquí dice, querella o previsión policial, querella es la acción que toma el propio afectado para poder accionar en contra de personas ya identificadas. Y la prevención policial es el parte de policía que hace, valga la redundancia, la Policía Nacional Civil, donde está reportando lo que ocurrió. Pero dice, cuando la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito. A eso quisiera que por favor lo subrayaran o lo marcaran con lápiz, con marcador amarillo, o que lo resalten, porque el 310 se refiere a la desestimación de la denuncia. No sea constitutivo de delito. Es el primer punto. El otro punto dice, o no se pueda proceder, porque son cuestiones que, como en este caso del señor que al año presentó la denuncia, ¿cómo se va a poder proceder ahí? No se puede proceder. Entonces, dos puntos esenciales. No es constitutivo de delito. ¿Por qué no es constitutivo de delito? Porque no aparece en el código que sea delito. ¿Dónde está que alguien que tomó de alguna manera la moto, no, perdón, constitutivo de delito a alguien que no le echó gasolina a la moto que le prestaron, sea delito? O le prestaron el carro y se fue a echar un socolazo por ahí y se llevó el carro a divertirse y no era para eso que se lo habían prestado. ¿Es delito eso? Pues no es delito. Entonces no es constitutivo de delito. Y viene el otro y lo denuncia y le dice, mire, fíjese que se llevó el carro y no le echó gasolina. Se llevó el carro y lo recorrió más de lo que tenía que recorrerlo. ¿Es delito eso? No. Que no pagó la luz y el agua y que por eso hay que denunciarlo. O porque no paga la renta, porque no pagó este mes, o ya se atrasó 5 días de pagar el arrendamiento. O no paga el sacado de la basura. ¿Es delito eso? Y así como ustedes lo están escuchando, así hay denuncias en el Ministerio Público. Y por cantidades. Que el otro se metió con la novia del otro y eso es la denuncia. Es delito. Dicen ahí que quitarle la novia a otro es delito. No lo dice en el Código Penal. Entonces, hechos no constitutivos, no sean constitutivos de delito, o no se pueda proceder. Imposible. Es delito, es daños, pero no se puede proceder, como el caso que estamos viendo. Al final de cuentas, podríamos decir que le chocó la parte de atrás y le provocó daños y le rayó el carro. O se lo abolló, por así decirlo. O se lo golpeó y quedó chocado. Pero eso repercute en tema de daños y que sí es constitutivo de delito, pero no se puede proceder por parte del Ministerio Público. Ahí tiene que haber un procedimiento especial con autoridades competentes, tal y como lo dice el artículo 24.4, el delito de daños. Hay un procedimiento específico. Bueno, entonces no se puede proceder. Entonces, esta es la herramienta que tiene el fiscal para desestimar toda esa clase de denuncias. El fiscal dice, desestimará
Desestimará es lo opuesto de estimar. El fiscal desestimará y le da un plazo de entre los 20 días siguientes de la presentada la denuncia, comunicando la decisión a la persona que denunció y a la víctima agraviado, que tendrá la oportunidad para que dentro de los siguientes 10 días a objetarla ante un juez competente. Si no está de acuerdo con que la están desestimando, porque la desestimación implica el archivo, deberá objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Entonces, imagínense, aquí ya empieza a generarse el gasto público en una cuestión que mi perro mordió a su perro y que se pusieron a jugar y por eso fui a poner la denuncia. Y si no está de acuerdo en la denunciarla, entonces tenemos que llevar una audiencia. Solo imagínense aquí, y así hay cosas irrelevantes que se pueden discutir en diferentes juicios. Entonces aquí dice, miren ahora, allá está arriba la posición del fiscal, aquí está la posición del juez. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que ya haya negado la persecución penal, porque el otro fiscal ya dijo que no había delito. El otro fiscal ya había dicho que no se puede proceder. Entonces, el juez considera que sí, que lo investiguen, que miren si efectivamente eso no es delito. Y entonces ordena la investigación, pero deberán designar a otro fiscal. En los casos en los que se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Eso es cuando, por ejemplo, hay lesiones graves, cuando, por ejemplo, le cayó una piedra en el estadio a alguien o le tiraron un objeto no identificado, regularmente un envase de Coca-Cola, y le cae en el ojo a un espectador y le saca el ojo. Es un delito grave, porque le está perdiendo un miembro o una parte de su vista y entonces ante esa clase de casos graves, entonces tiene que pedir la desestimación ante un juez. No la tiene que hacer en su sede fiscal, sino que la tiene que pedir ante un juez. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan. Si pasado o después de la desestimación surjan elementos donde se pueda establecer que efectivamente encontraron al personaje que le tiró la botella al fulano ahí en el estadio y que alguien le tomó una foto y lo pueden identificar y lo rastrearon y lo identificaron, años después lo detectaron, entonces ahí de alguna manera puede reiniciarse la investigación y las circunstancias así lo exigen. Y el Ministerio Público tiene el deber de practicar todos los actos de investigación que no admitan más demora. ¿Se dan cuenta? Esta es la clave para desestimar todas aquellas denuncias que no tienen fundamento, que no son de carácter penal, que no tienen relevancia penal. Entonces, ante ello, pues vemos que el Código Procesal, el derecho procesal penal, tiene sus diferentes incidencias en cuanto a la intervención que se tiene en el objeto del proceso. Eso es para reafirmar un poquito la ubicación que ustedes tienen que llevar antes de encontrar los sistemas procesales que tenemos en el programa. La otra clase vamos a hablar de los sistemas procesales y yo como punto de trabajo, no sé si ya tienen los grupos, les vamos a pedir, no les hemos dado la designación de los grupos, ¿verdad? Perdón, la designación del trabajo. No, profe. Bueno, vamos a trabajar la acción penal. Ahí van a trabajar todos los integrantes del grupo. Ahí vamos a hablar de la definición, vamos a hablar de las características, de la clasificación legal, de la naturaleza jurídica y del objeto. Un anexo de la acción civil y la acción reparadora. De eso también definiciones, características, objeto. Yo les voy a pasar a ustedes
por el chat pues las condiciones que tiene el trabajo, y eso vamos a hacer una ponderación para el día del examen para que ustedes lo entreguen en forma electrónica y en forma material física, en un folder tamaño carta, color amarillo. Necesito que ustedes que tenga carátula. Yo les voy a dar los lineamientos y los procedimientos. Mientras tanto, ustedes empiecen a averiguar en el grupo qué tienen que hacer con cada aportación de la acción penal. Esa acción penal, de todos modos, yo la voy a explicar en la clase, pero necesito que ustedes también la investiguen y hagan su trabajo, porque de esa forma no podemos dejar que nadie trabaje. Si aquel fulano estudiante solo quiere dar dinero para sacar las fotocopias o para que se presente el trabajo o para comprar el folder, no lo vamos a aceptar. Tiene que dar una aportación de análisis en qué consiste la acción penal y qué clases de acción penal hay para que sea tomado en cuenta en el trabajo de mérito que ustedes van a tener que presentar. Así es, jóvenes, que se me terminó el tiempo y la otra semana miramos los sistemas procesales y quizás nos alcance a ver lo que dice la Constitución Política en cuanto al proceso penal guatemalteco. No sé si tienen alguna duda que me puedan indicar. ¿Alguna consulta? Lick, solo una consulta. Dígame. Con esto del trabajo, Lick, hay que entregarlo físico. Hay que entregarlo físico y virtualmente. Hay que mandarlo por correo electrónico. Hay un ¿Cómo correo se lo entregaríamos físico, licenciado? Yo les voy a dar una dirección donde ustedes tienen que nombrar a algún miembro del grupo para que lo vaya a dejar. Que regularmente yo pongo mi oficina jurídica para que ahí me lo entreguen, porque yo quiero ver la presentación en el sistema virtual, y ese es un ensayo para que ustedes se vayan familiarizando con el trabajo de tesis que van a tener que realizar cuando ustedes estén cerrando su licenciatura. Entonces yo les voy a dar los puntos esenciales de cómo se va a hacer la presentación del trabajo. Necesito que haya una carátula, necesito que estén los miembros del grupo con su número de carnet bien claros, nombres completos y apellidos, y necesito un preámbulo, una introducción del tema y una presentación. Entonces, para entrar en concreto con los puntos que tenemos, todo esto se hace en unas hojas de papel tamaño carta con tamaño de la letra de Arial 12 y con negritas los títulos sin que utilicen punto. Yo les voy a dar las explicaciones. Mientras tanto, empiecen a trabajar en la acción penal. Todos van a trabajar la acción penal. No quiero trabajos idénticos. Yo tengo un programa que me identifica si me hacen copy-paste entre sí o si me hacen copy-paste de un programa de internet o de algún libro de internet. Me detecta que me vayan a copiar y me lo vayan a pegar. Negativo, porque yo tengo un aparatito acá que me encanta mucho porque yo detecto exactamente, tiene que haber un análisis y me lo tienen que describir con sus propias palabras, de la mejor manera redactadas. Ustedes ya son universitarios y tienen la cualidad de que han estudiado ciencias, letras y que pueden realizar su trabajo de la mejor manera. Los dejo. Profesor, disculpe una preguntita. Buenas noches. Fíjense que estábamos con la situación de que parece que la señorita, no sé si fue la que usted tiene ahí de la señorita López, no. Yo creo que no sé quién de ellos, fue un compañero. Yo estaba preguntando por sus clases que estaban grabando, me dijeron en el Facebook, pero hasta el día de hoy no he encontrado absolutamente nada. No sé si habrá algún atraso ahí para volverlas a escuchar. Hágame la pregunta en el chat que tenemos. Y entonces ahí le vamos a dar la respuesta, porque yo ahorita no la tengo, no sé cómo se está grabando esto. Esto no sé si se está grabando y en qué plataforma se está dando a conocer, pero no sé exactamente cómo se está. Por favor, háganos la pregunta y le vamos a dar la respuesta adecuada aquí con la auxiliar de la cátedra. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.